Jamás controlaba completamente todo lo que sucedía en Gaza. Lo que es explosivo e increíble es que ahora tenemos pruebas contundentes de exactamente cómo y hasta qué punto esto estaba sucediendo. La peor parte es que las organizaciones internacionales no solo fueron víctimas de este régimen tipo Stasi, sino que también fueron cómplices. Hoy les traemos una exclusiva, la primera entrevista en inglés. Olga Deutsch es la vicepresidenta de organización no gubernamental Monitor, y la semana pasada publicaron un informe explosivo que conecta a todas las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Franja de Gaza con el grupo terrorista Hamás. Olga, bienvenida. Bueno, gracias por invitarme, Flora, como siempre. Es realmente increíble lo que revelaron la semana pasada, así que quiero que nos lleves de regreso. ¿Cuándo comenzó esta investigación? ¿De qué trata la investigación y qué nos dice? Bueno, sí es increíble y no está bien. Justo tuvimos esta conversación al entrar al estudio. No hay nada que la mayoría de nosotros no supiéramos. Hamás controlaba completamente todo lo que sucedía en Gaza. Parecía un pequeño país tipo Stasi. Lo que es explosivo e increíble es que ahora tenemos pruebas contundentes y sólidas de exactamente cómo y hasta qué punto esto estaba sucediendo. ¿Te refieres al método que usaron para hacerlo? Así que todo esto comenzó hace unos meses. Cuando obtuvimos documentos originales de Hamás que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel incautaron en Gaza durante los últimos años y luego las Fuerzas de Defensa de Israel los desclasificaron. Seguimos siendo monitor de organización no gubernamental, los únicos que los tenemos ahora. Ahora nos tomó unos meses traducirlos del árabe, pero fue más que solo traducirlos. Entender lo que realmente nos dicen los documentos, qué, de quién son, de quién provienen los documentos y cómo todos los documentos se conectan con nuestros temas. Ahora, los documentos básicamente nos permiten mapear completamente cómo Hamás instrumentalizó la ayuda humanitaria internacional y a todas las organizaciones internacionales que operan en Gaza y, en consecuencia, las convirtió en armas de guerra. Les sirvió a Hamás para fines militares, estratégicos y de relaciones públicas. Obviamente, ¿De qué tratan estos documentos? ¿Qué están registrando? ¿Qué nos están diciendo exactamente? ¿De qué años son? Y tal vez danos algunos ejemplos de esas organizaciones no gubernamental, de las organizaciones no gubernamental que están instrumentalizando. por supuesto. Así que los documentos son básicamente informes escritos por empleados del Ministerio de Hamás para sus superiores. Así es. El ministerio es, en términos coloquiales, el Ministerio de Policía, el mismo ministerio que estaba a cargo de combatir a los disidentes locales contra Hamás, también estaba a cargo de la ayuda internacional y de las organizaciones no gubernamental internacionales. Esto muestra lo estratégica que era su visión sobre la ayuda y las organizaciones no gubernamental internacionales. Pero más allá de eso, también qué tipo de métodos utilizaban para controlarlas. Los documentos abarcan entre los años 2018 y 2022. Así que justo antes del 7 de octubre pinta un panorama bastante preciso de cómo era la vida o cómo se veía el trabajo humanitario antes del 7 de octubre. Así que los informes te dirán que, por ejemplo, Hamás estaba vigilando a todas las organizaciones de ayuda y a todos sus empleados. Cada organización no gubernamental, cada organización tenía que presentar una lista de empleados que debía ser aprobada por Hamás. Cada subvención y cada beneficiario necesitaban ser aprobados por Hamás, dándoles básicamente el control total de a quién va la ayuda. Pero más que eso, esto probablemente es lo más loco de todo. Hamás insistió en lo que ellos llamaban garantes, lo que significa que colocaron a una persona de Hamás en un puesto de alto nivel en cada organización. Y esta persona tenía dos objetivos. Número uno, servir de enlace, controlar a dónde va la organización no gubernamental, qué está haciendo la organización. Pero número dos, asegurarse de que la organización no vea, en sus propias palabras, lo que no se le permite ver. ¡Guau! Por ejemplo, tendrás una organización médica, ¿verdad?, que estaría interesada en brindar servicios en hospitales y centros médicos. Dinos un nombre. Bueno, sabes, entre las 50 organizaciones que se mencionan en el documento, encontrarás nombres como Médicos Sin Fronteras,
como el Consejo Noruego para Refugiados, Oxfam, la Handicap United. Muchas organizaciones, algunos de los nombres más importantes. La Cruz Roja está ahí. Esa Cruz Roja no está ahí. Pero básicamente manejaban una organización de tarjetas, si quieres, en pareja, donde basándose en la vigilancia que hacían, monitoreaban a las personas y escribían informes que entraban en tantos detalles. Que decían, ella se viste de manera modesta. Según las leyes de la Sharia, este hombre mantiene una relación inmoral con una mujer que no es su esposa. Es como decir, aceptamos a unos y no a otros, o daban una tarjeta para todos. Primero tenían una tarjeta sobre todos. Literalmente, vigilancia incluyendo cámaras de vigilancia tecnológicas, pero también monitoreaban a las personas y luego lo escribían. Con base en esto, cada organización y el garante de cada organización, ¿verdad? La persona de enlace se clasificaba en una de 3 categorías: cooperativa, medianamente cooperativa o no cooperativa. Ahora solo necesitamos entender qué significa cooperativo o no cooperativo en términos de Hamas. No cooperativo no significa que la organización no siguiera la línea, solo significa que no lo hacían voluntariamente, tenían que ser convocados por Hamas. Y aún así seguían el juego, porque no había absolutamente ninguna manera de hacer ningún tipo de trabajo humanitario o de derechos humanos sin seguir la línea. Olga, ¿qué tan grande es la industria de la ayuda humanitaria en Gaza? Estamos hablando de más de 50 organizaciones. ¿De qué se trata? En cuanto al personal involucrado, Entonces, no hay un solo número, ¿verdad? Porque si hay un campo que es completamente opaco, ese sería la ayuda a nivel global. Pero déjame darte un número que va a resonar después del 7 de octubre, ¿verdad? Las Naciones Unidas lanzaron un llamado de emergencia para el último trimestre de 2023, o sea, los 3 meses después del 7 de octubre, y le pidieron a la comunidad internacional recaudar $1,600 millones solo para Gaza en ayuda de emergencia. Para los 3 meses para los 3 meses tras el 7 de octubre. después del 7 de octubre. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando decimos ayuda humanitaria, pensamos en comida, fórmulas para bebés, alimentos, medicinas, ¿verdad? Lo que muy pocas personas saben es que entre el 10% y un tercio de la ayuda normalmente va a ayuda no física, es decir, a proyectos políticos. Ahora, para que te adentres aún más en este tema, cuando investigamos más a fondo para ver qué son estos informes, qué suelen ser estos proyectos de defensa política, los relacionamos con organizaciones palestinas que hacen lobby ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, las Naciones Unidas y la Comisión de Investigación. Así que la propaganda, Entonces, la imagen se vuelve aún más grande. en otras palabras, la ayuda que están recibiendo, una tercera parte, o del 10% a una tercera parte, está yendo a la propaganda de los terroristas. ¿Por qué? Y esto es básicamente, creo, lo más importante, ¿sabes? Podemos entrar en detalles de cómo lo hicieron exactamente. Pero el punto es que Hamas sabía muy bien que sus operaciones militares son complementarias a su narrativa o guerra política, que era internacional. Esa es parte de su estrategia. Eso es parte de su estrategia, es parte de cómo normalizaron sus actividades, cómo normalizaron sus narrativas. Y la peor parte es que las organizaciones internacionales no solo fueron víctimas de este régimen tipo Stasi, fueron cómplices, porque piensa en la imagen, uno de los documentos que revelamos dice, cada hospital en Gaza tenía una ala de Hamas. Que todos en el hospital, incluyendo el mundo organizado de la organización no gubernamental, lo sabían, Lo sabían. que lo sabían, pero no solo lo sabían, sabían que cuando hay operativos de Hamas en el edificio, nadie debe acercarse a esa ala ahora, con todo lo que ahora sabemos. Imagina una situación en la que las fuerzas de defensa de Israel en los últimos 2 años bombardean justo cerca de un hospital en Gaza y las organizaciones no gubernamentales saben por qué las fuerzas de defensa de Israel hacen eso. Pero no solo siguen la línea, sino que son las primeras en condenar a Israel por atacar a civiles. Por atacar a civiles, ya sabes, hospitales y otros objetivos civiles, y así sucesivamente. Así que la complicidad fue increíble. Siempre que hablo en todo el mundo, en parlamentos y otros lugares, me cuestionan, pero así es.
Es un territorio controlado por una organización terrorista, así que para proporcionar ayuda tienes que hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Supongamos que eso fue cierto hasta el 7 de octubre, hasta cierto punto, pero ¿qué pasó después del 7 de octubre? Hemos visto que se ha revelado públicamente mucha evidencia de la complicidad de empleados de la UNRWA, de que retienen rehenes y cosas así. Ni una sola organización no gubernamental dio un paso al frente y dijo que hay algo podrido en el sistema, que hay algo estructuralmente mal. No es por ignorancia, Ellas lo saben. pero porque lo que estás diciendo no es porque no lo sepan, ellas lo saben, lo saben. Es porque o A, tienen su propia agenda política, o B, simplemente hacen la vista gorda y aquí no pasa nada, para poder continuar con sus actividades. Bueno, de cualquier manera, sabiendo todo el alcance de lo que estaba pasando ahí y cuánto han facilitado a Hamas, especialmente ahora. En los últimos años, cuando hubo tanto drama alrededor de la ayuda humanitaria, hubo tanto drama acusando a Israel de causar hambre y genocidio, y así sucesivamente. Uno esperaría que al menos uno de ellos saliera y dijera, mira, no fue perfecto, fue horrible. Pero de ahora en adelante, realmente queremos brindar ayuda a las personas que la necesitan. Y ahora, Y no solo eso, sino que también están actuando activamente en contra de la Fundación de Ayuda Humanitaria de Gaza, como una alternativa que no incluía a Hamas. Las organizaciones no gubernamentales fueron las que se opusieron a esto. exactamente. ¿Por qué? Bueno, Deshaciéndose de sí mismos, porque esto era como su resonancia. esa es la pregunta del millón. Preguntas que no podemos responder, podemos especular, ¿verdad? Y por supuesto, algunos de ellos seguramente son ideológicos y toman partido. Creo que el conflicto israelí-palestino, incluso en el contexto de la ayuda humanitaria, es el conflicto más politizado de todos. Este es el único lugar donde tienes trabajadores humanitarios, médicos que llegan con ideas políticas preconcebidas y opiniones que luego asocian y aplican a sus servicios médicos, ¿verdad? Eso no lo ves suceder en ninguna otra parte del mundo. Sí, Pero también creo que hay algo inherentemente defectuoso en el sistema de cómo se proporciona la ayuda, cómo los gobiernos de todo el mundo eligen con qué organizaciones trabajan, en cuáles confían, ¿verdad? Y especialmente ahora, mientras hablamos de la segunda etapa, que no solo incluye el desarme de Hamas, sino también quién va a gobernar Gaza. ¿quién va a reconstruir? Necesitamos entender el precio que se está asignando en este momento a la reconstrucción de Gaza. Es de alrededor de $70,000 millones en los próximos años. No hay economía en Gaza aparte de la ayuda internacional y el dinero para la reconstrucción. Esa es la única economía, será el único empleador, ¿verdad? Y el único motor, el motor económico de Gaza. Así que la pregunta de quién distribuye esto, quién tiene el control de esto, se vuelve mucho más central. Olga, monitor de organización no gubernamental que has dirigido también durante tantos años. Tú y Gerald son expertas en seguir el dinero. ¿Qué nos puedes contar que no sepamos sobre la manera en que el dinero de alguna forma se generó? Y sabes, si la gente supiera que iba a parar a terroristas, si las grandes organizaciones internacionales estaban de acuerdo con eso, o se hacía con mucho cuidado y aún así se hacía por separado, ¿qué nos podrías contar sobre todo ese sistema? Es una excelente pregunta y normalmente no se responde con un sí, no o una sola frase. Sabes, hablamos mucho sobre la financiación de Qatar, ¿verdad? O sobre cuál será el papel de Turquía en el futuro. Y sabemos que ellos también han financiado mucho en Jerusalén Este e incluso ya están invertidos en Gaza. Eso es mucho más difícil de controlar y monitorear para nosotras. No hay transparencia. Se trata de estados que han patrocinado el terrorismo durante décadas de diversas formas. En lo que no podemos enfocarnos es en la ayuda internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, básicamente hablamos de alrededor de 30 países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, solo los estados más ricos, Australia y Japón. Hasta cierto punto. Así que el grupo es muy limitado, ¿verdad? Y lo han sido desde los tribunales de Oslo. Han desviado cientos de millones, probablemente miles de millones de dólares en ayuda ¿A quién? a organizaciones palestinas, a organizaciones internacionales. Ahora, si dejas de lado a la autoridad palestina,
la ayuda que va directamente a la autoridad palestina, todavía hay una cantidad increíble de dinero que va a organizaciones internacionales. Y luego operan dentro de Gaza y luego a la Organización de las Naciones Unidas y después a organizaciones locales. Y se encargan de todo tipo de proyectos. Abarcan desde proyectos agrícolas, proyectos de infraestructura. Estos dos se consideran como ayuda humanitaria o proyectos de derechos humanos. ¿A dónde va ese dinero y cómo se distribuye? Es una pregunta fundamental. Y esto te lo puedo decir, la mayoría de los parlamentarios en todo el mundo ni siquiera lo saben, no lo saben. No lo saben. Y es casi como si no es que no les importe. Olga, pero es como si casi. La transparencia es algo que es secundario a parecer que están haciendo lo correcto. Tendemos a creer que también es poco dinero y no lo es. No es poco dinero. Hasta el 7 de octubre, casi automáticamente, los parlamentarios e incluso los congresistas se referirán a este tema como algo marginal, junto a UNRWA. No es nada significativo y eso simplemente no es cierto. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Nadie se pregunta por qué el liderazgo de Hamás en Doha es multimillonario. Nadie se pregunta cómo es que tienes una población de oligarcas, básicamente. Al igual que cualquier otra organización terrorista, Hamás también utiliza terroristas durmientes, es decir, les dan trabajos lucrativos, muchas veces en mezquitas o en ONGs alrededor del mundo. Así es, en organizaciones que se dedican al bienestar, los derechos humanos y temas suaves que pasan desapercibidos ante sus respectivos gobiernos. Para hacer varias cosas, número 1, son trabajos lucrativos, pero número 2, aquí es donde se movilizan, reclutan y radicalizan y difunden la narrativa y expanden la influencia política. Mucho más allá de Gaza, hay un vínculo directo entre lo que sucede en Gaza y lo que ocurre en las calles de Washington, Toronto, Berlín o París. Eso da miedo, Olga. Es muy aterrador. ¿A qué te refieres? Ahora están usando la propaganda, están usando la ayuda como propaganda, el dinero y la radicalización de estas sociedades que les están dando el dinero en primer lugar. Es un círculo vicioso y tóxico. Es un círculo vicioso porque las organizaciones terroristas saben que las palabras importan. Por supuesto. Las armas no son la única forma en la que llevan a cabo sus guerras de terror. Incluso al hablar con expertos en contraterrorismo sobre Al-Qaeda, Daesh u otros grupos, esto es básico, pero al tratar organizaciones terroristas palestinas como Hamás, la mayor y más cruel, parece no aplicarse igual. Pero déjame decirte, no te dejes engañar. El FPLP es Islam palestino. el Frente Popular para la Liberación de Palestina, es políticamente el más activo. Wow, ¿qué significa? ¿Dónde los ves? En los parlamentos y el Congreso, abusando de los derechos humanos como arma. La instrumentalización de derechos humanos se refiere a organizaciones afiliadas al FPLP, ¿Cómo cuáles? como Al-Haq Defensa para la Infancia Internacional, Diagonal Palestina y Al-Mazán. En septiembre, el Departamento de Estado designó a 3 de esas organizaciones por sus actividades legales antiestadounidenses. Pero básicamente en la Corte Penal Internacional de La Haya Donde resulta hicieron un buen trabajo de cabildeo. hicieron un gran trabajo y fue lo correcto. Pero también simplemente te muestra el alcance de su trabajo ahora, sea lo que sea que hagan, ya sabes. Cuando Al-Haq va y hace lobby en las Naciones Unidas para crear la comisión de investigación para investigar a Israel, eso crea la base legal para los casos legales en nuestra contra, tanto en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, justo cuando analizamos la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Primero que nada, fue coescrito por una ex empleada de Al-Haq y una ex empleada de Human Rights Watch. Pero aún más interesante, tenía 22 notas al pie que llevaban a informes de organización no gubernamental. La organización no gubernamental, la Comunidad de Derechos Humanos, o la manera en que manipularon, es el vehículo principal, dándole un lenguaje político o un enfoque político al lenguaje del terrorismo palestino, si así lo prefieres. Entonces, de nuevo, volviendo al informe, no encontramos algo que no supiéramos. ¿Verdad? Nos sorprendió lo sistemático, metódico y lo abarcador que era. Absolutamente. ¿No te dabas cuenta de que era una operación tan complicada y deliberada?
una operación meticulosa. ¡Guau! Imagina una situación. Uno de estos informes detalla una situación en la que el Ministerio de Hamas, sí, la gente trae una delegación que visita desde el extranjero del Consejo Noruego para los Refugiados, una de las organizaciones humanitarias internacionales más grandes del mundo, financiada por el Reino Unido, la Unión Europea, el gobierno alemán y así sucesivamente, cooperando con todos los gobiernos del mundo, más o menos. Y los llevan a un departamento de una pareja de ancianos en Gaza, beneficiarios de ayuda, y la pareja de ancianos dice: nuestro piso tiembla y se sacude y tememos que pueda haber un túnel debajo de nuestro departamento y, según el informe. Y nadie abordó la pregunta con ellos, lo que significa que sabían que intencionalmente no querían reconocerlo. Ponerlo por escrito, darle voz, la complicidad era total. Ahora, contrasta esa complicidad con la condena. Sí, la condena unilateral, ya sabes, incuestionable de Israel y más que solo una condena. Una campaña global que retrata a Israel como el peor violador de todas las leyes internacionales. Lo sabían porque estaban planeando, sabían que el 7 de octubre provocaría una gran reacción de Israel. Pero también sabían que tenían a la comunidad de ayuda humanitaria de su lado, sabían que todo esto era parte del plan. Quiero decir, todo esto es una locura cuando lo piensas, pero al mismo tiempo es tan sofisticado y todos siguen el juego. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Olga, tú vas a los parlamentos europeos a contarles esto. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? ¿Estás viendo que algo cambie? Porque tú y yo hemos estado abogando en contra de UNRWA durante muchos años, yo misma cuando estaba en Jerusalén, y teníamos este plan de estudios muy, muy tóxico, lleno de odio, en el que tu organización trabajó. Cabildeé ante los gobiernos para que no financiaran a UNRWA sin cambiar el plan de estudios, pero nunca ocurrió. Dejaron de financiarlo con Trump, lo retomaron con Biden y ahora con Trump ya no está financiado. Pero UNRWA sigue funcionando y, de hecho, mis fuentes me dicen que ahora han recaudado más dinero que nunca por lo de Gaza. Entonces, ¿cómo detenemos este círculo vicioso de terrorismo, alimentando a organizaciones de ayuda humanitaria que están alimentando a los terroristas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo reaccionan cuando haces tu trabajo de cabildeo? Bueno, tienes razón. De hecho, acabo de regresar de Suiza, donde hablé en el Parlamento en Berna. Y la próxima semana estaré en el Bundestag en Alemania presentando los hallazgos del informe, porque este es un momento crítico. Los gobiernos están deliberando ahora cuánto quieren asignar para la reconstrucción de Gaza. Creo que hay varias respuestas a esa pregunta y algunos elementos para trabajar con los gobiernos. Las organizaciones no gubernamentales no lo sé. ¿Podemos luchar contra todas? ¿Podemos intentar erradicar a los ideólogos en cada una de ellas? Siempre va a haber gente loca, siempre va a haber activismo político. Eso no contradice los términos de una organización no gubernamental. Absolutamente. ¿Apoyan o son cómplices de terroristas? ¿Debemos cancelar su estatus de organización no gubernamental? Por eso necesitamos regular, necesitamos acudir a los gobiernos y exigirles que trabajen con nosotros para regular el espacio público. Esto aplica a todas las áreas de políticas, en financiamiento, cómo eliges con quién trabajar y a quién le das dinero, qué dicen los contratos y cómo los controlas, qué significan y cuáles son los controles. Supervisión y rendición de cuentas, la rendición de cuentas básica que aplicamos a cualquier otra esfera de la vida, ¿verdad? Pública o ciertamente pública, pero también a cualquier otra esfera de la vida. Entonces necesitamos ir con los gobiernos y decir, está bien, veamos a la Organización de las Naciones Unidas. Ya sabes, Andrés es un gran ejemplo al final del día, ya sea que se llame UNRWA o se llame de otra manera, quien sea que esté a cargo del sistema educativo en Gaza tendrá que trabajar con los mismos 35,000 gazatíes locales, ¿verdad? Para que todo el sistema funcione. ¿Quién los controlará? ¿Cuáles serán las directrices, las líneas rojas y sanciones? Una cosa que notamos en los legisladores, incluso al legislar, y sí, desde el 7 de octubre ha habido un despertar y una conciencia mucho mayor, pero temo que hay una especie de confusión sobre cómo traducir eso en políticas tangibles que realmente hagan alguna diferencia en la práctica. Porque incluso cuando los gobiernos legislan, no significa que se esté implementando, porque para que una ley se implemente, tienes que redactar una orden ejecutiva especificando exactamente qué agencia y cómo debe implementarla.
¿Y qué esperas que esa agencia informe, digamos, dentro de un año? Y también tienes que estipular sanciones legalmente vinculantes en caso de que esa agencia no lo implemente y así sucesivamente. Así que hay 5 o 6 capas más que deben venir después de la legislación y legislar ya es lo suficientemente difícil. Pero si tomo distancia ahora para intentar responder a tu pregunta en una sola frase, en mi opinión, si Estados Unidos de América no logró avanzar en esto, no creo que nosotros lo logremos. No creo que nadie más lo logre. Lamentablemente, los europeos han tenido un papel bastante marginal en los últimos 2 años, pero peligrosamente la principal herramienta que tienen a su disposición es el dinero, así que será la ayuda internacional y la ayuda humanitaria. Pero si la administración estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, no dice, no toleraremos ninguna afiliación con el terrorismo, no toleraremos ninguna organización que no haya sido debidamente investigada. No toleraremos a la Organización de las Naciones Unidas ni a ninguna agencia de la Organización de las Naciones Unidas a menos que adopten una estrategia para combatir el antisemitismo, a menos que designen a Hamas, el FPLP y la Yihad Islámica como grupos terroristas. Quiero decir, tenemos gobiernos en todo el mundo que consideran a estos como organizaciones terroristas. Ellos también enfrentan sus propios desafíos, pero la Organización de las Naciones Unidas ni siquiera tiene una lista de terroristas. En absoluto. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? Olga, el ni, sabes, pintas un panorama muy deprimente de cómo llegamos a donde estamos hoy. Creo que los estadounidenses hicieron su mejor esfuerzo, junto con Israel, con la Fundación de Ayuda Humanitaria para Gaza, que creo que, de alguna manera, al final terminó debilitando a Hamas hasta el punto en que los llevamos. Creo que eso fue brillante. Supongo que esa es la pregunta. Ahora los estadounidenses han designado a la Hermandad Musulmana en ciertos países como un grupo terrorista. ¿Eso ayuda? Esa es la primera parte de mi pregunta. Y la segunda es si percibes un deseo de un sistema alternativo como la Fundación de Ayuda Humanitaria de Gaza en Gaza. ¿Sientes que eso está en el aire? Así que cada designación cuenta y es importante en varios niveles. Número uno, es importante entender que designar a un grupo como grupo terrorista, ante todo, tiene ramificaciones financieras. Eso es lo que es una herramienta legal, básicamente diciendo que no puedes tener cuentas bancarias, no puedes realizar ninguna transacción financiera. Y los gobiernos respectivos tienen el derecho de allanar oficinas, confiscar, cerrar y así sucesivamente. Pero ese es el nivel más inmediato, ¿verdad? Nivel. Pero en un nivel político más amplio, educa al público diciendo, Hamas es una organización terrorista, Hermandad Musulmana es una organización terrorista. Porque como hemos visto en los últimos 2 años, hay demasiada gente que simplemente no sabe, ya sabes, cuando les preguntas qué es Hamas. Muchos de ellos les llamamos idiotas útiles, pero como quieras llamarles, Grupo de resistencia. pensaban que eran resistencia. Ahora es Hamas, cuyo nombre escuchan 5 veces al día en las noticias. No dicen lo mismo del FPLP o la Yihad Islámica, ¿cierto? Así que estas cosas realmente importan, pero ese es el primer nivel. Tomemos la designación de Samidun, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá designaron a Samidun como uno de los principales grupos detrás de la violencia en los campus. En los últimos años en Norteamérica los designaron, lo cual fue un paso increíble, pero ahora se necesita hacer más. Necesitan designar o sancionar a todos los que les están ayudando, recaudando dinero para ellos ahora, trabajando con ellos y así sucesivamente. Así que sí importa, pero todavía hay más trabajo por hacer. Así que la segunda parte de tu pregunta es mucho más complicada. Se necesita una enorme voluntad política y capital para crear un modelo completamente nuevo. Si lo quieres ver así, significa rehacer todo desde cero. No solo la estructura y la infraestructura, sino también un paradigma de cómo el mundo y la comunidad internacional ven el proporcionar ayuda, trabajar en Gaza y abordar la cuestión palestina. Y no sé si tú y yo tengamos la respuesta a eso. Creo que estamos en un momento histórico de una oportunidad histórica que no estoy segura de que se presente de nuevo pronto. Es como una oportunidad para reiniciar, de alguna manera. O sea, es una forma muy simple de decirlo. ¿Sabes a qué me refiero? Ahora Gaza será reconstruida.
Si sabemos lo tóxicas y cómplices que son estas organizaciones, necesitamos algo nuevo. Supongo que Monitor de Organización No Gubernamental ahora va a ir y hacer lobby con el gobierno estadounidense sobre esto. Vamos a ir a todos los parlamentos del mundo y obviamente al Congreso con este informe, porque creemos que finalmente aporta pruebas contundentes A lo que estábamos diciendo. a lo que estábamos diciendo. Porque ya sabes, Mo, siempre decíamos que cuando el río suena es porque agua lleva, pero siempre recibíamos la misma respuesta. Dame pruebas, como si alguien pudiera haber proporcionado un cable de una organización terrorista, ya sabes, mostrando las líneas directas, transacciones financieras entre ellos y otros. Pero ahora realmente las tenemos. Así que llevaremos esto a todos los parlamentos del mundo y al Congreso, esperando que de verdad la administración de Estados Unidos tenga el valor. Creo que se necesita valor para recalibrar completamente cómo vemos esto, ¿sabes? Hablamos mucho sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y todos nosotros aquí en Israel, después de haber vivido los últimos 2 años, ahora vemos que cada vez más rehenes salen diciendo lo mismo. No hay ni una sola persona inocente en Gaza. Reto a los parlamentarios fuera de Israel y les digo, ¿saben qué? No lo hagan por los israelíes ni por los judíos. Quieren brindar ayuda, quieren ofrecer un mejor mañana para el pueblo palestino. Entonces, denles la oportunidad de tener realmente una sociedad normal, donde la gente no sea educada desde el kinder para odiarnos y querer matarnos como el valor más alto, ¿verdad? Y entonces la primera manera de aprovechar eso es darle la vuelta al instrumento de ayuda. En lugar de permitir que vuelva a ser lo que era antes del 7 de octubre, que es echarle una mano a Hamas y fortalecer su control total de todo dentro de Gaza, conviértelo en un agente estratégico positivo de cambio y de desradicalización gradual. Pero estas son palabras muy grandes y esto no es una solución rápida. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, ni siquiera en un año. Se necesitaría imaginación política, creatividad y valentía, casi como la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Abordar el proyecto desde una perspectiva de reeducación y darle esperanza a toda la región. No lo sé, no estoy segura. Bueno, el hecho de que la comunidad de ayuda humanitaria haya perpetuado esencialmente a un grupo terrorista y la miseria de los habitantes de Gaza debería ser expuesto. Así que te agradezco a ti y a tu increíble organización, Monitor de Organización No Gubernamental, por realmente arrojar luz sobre lo que muchas de nosotras sentíamos, pero no podíamos identificar. Y ahora estás saliendo en esta campaña para básicamente tratar de ayudar a los habitantes de Gaza a tener una sociedad decente, no vivir con privilegios, terrorismo y sometimiento. Así que Dios te bendiga por el trabajo que haces. Olga, no puedo esperar a ver los resultados de este increíble trabajo. Gracias. Gracias, Flora, por todo lo que haces y por brindarnos esta plataforma para compartir nuestro trabajo. Y espero que tú y yo tengamos muchas más oportunidades de arrojar un poco de verdad. Amén, amén. Gracias, Olga. Gracias.